Hoy hablaremos de un tema muy interesante que se titula Los 3 factores para la revolución de la conciencia. Este tema tiene como objetivo mostrarnos la síntesis del trabajo interior que debemos realizar para despertar y alcanzar el máximo desarrollo de nuestro ser. Un trabajo que se fundamenta en 3 factores o áreas prácticas que nos van a permitir conocernos íntegramente y producir una verdadera revolución en nuestro interior. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de revolución? La revolución es siempre una estrategia, un movimiento para poder producir un cambio. Cuando el pueblo se revoluciona contra el gobierno, lo hace porque exige un cambio, una reforma en la forma en cómo se están manejando las cosas, ¿no? En este caso, lo que buscamos es una reforma, un cambio, una revolución interior. La que se revoluciona es la conciencia y se revoluciona contra el sistema del ego que opera en nuestro interior. Y de esa manera poder generar verdaderos cambios y transformaciones en toda la constitución de nuestro ser, tanto en lo que es la mente, la emoción, los deseos, la conducta, nuestro desenvolvimiento, etc. Entonces, una persona que comienza a practicar los 3 factores, al cabo de un tiempo ya no es la misma persona. Comienza a pasar por todo un proceso de transformación que se va dando gradual pero progresivamente. Un proceso que es infinito, que nunca acaba, que es eterno. Y bueno, habiendo hoy en día tantos conocimientos y enseñanzas de tipo espiritual, conviene que nosotros sepamos reconocer las prioritarias de las secundarias, las verdaderas de las falsas, las que realmente nos van a llevar a nosotros a producir verdaderos cambios en nuestro interior, si es eso lo que buscamos, cambiar. Y para eso entonces estudiamos lo que son los 3 factores. Los 3 factores son 3 áreas prácticas de trabajo diseñada como una estrategia para que el ser humano actual alcance el máximo desarrollo de su ser. Estas 3 áreas de trabajo son la muerte psicológica, el nacer sexual y el sacrificio por la humanidad. La muerte psicológica nos invita a hacer un profundo trabajo de transformación y cambio en el área psicológica a través de lo que es el autoconocimiento. El nacer sexual nos plantea el trabajo que debemos hacer en relación al sexo para alcanzar la pureza, el dominio de nuestra naturaleza sexual y poder impulsar nuestro desarrollo espiritual con el sabio uso de la sexualidad, o sea, un trabajo interior en relación al sexo y a nuestra pareja. Y el sacrificio por la humanidad nos muestra la importancia de hacer trabajos desinteresados, altruistas, para compensar nuestras faltas, saldar la deuda kármica y de esa manera entonces alinearnos al orden natural para poder llevar a cabo libremente esta obra de nuestro ser. Estos 3 factores son la base fundamental de todas las religiones y conocimientos esotéricos, ya que todos han hablado siempre de 3 aspectos fundamentales a trabajar. La conducta, lo que en todas las religiones han hablado siempre de los pecados, ¿sí? Trabajar sobre los pecados, cumplir los mandamientos, etc., que viene siendo en este caso la muerte psicológica, la pureza y la castidad sexual, que se practica en todas las religiones, que en este caso viene siendo el nacer sexual, y el trabajo de apostolado, o sea, la entrega del conocimiento o de las enseñanzas de forma gratuita, que en este conocimiento le llamamos el sacrificio por la humanidad. Estos 3 aspectos son importantísimos y son imprescindibles para que una persona pueda desarrollarse espiritualmente y despertar. Entonces, bueno, vamos a profundizar en estos 3 factores, comenzando por el primero, que es la muerte psicológica. Este factor nos muestra la posibilidad que todas las personas tenemos de producir una transformación y un cambio en el área psicológica por medio de lo que es el autoconocimiento. Un trabajo de muerte
y nacimiento, tal y como lo vemos en esta imagen. Porque siempre que algo muere, algo nuevo nace. Y de la muerte del ego nace la conciencia. Cada yo o defecto que nosotros vamos a ir eliminando es una chispa de conciencia que se libera. La muerte psicológica entonces nos permitirá liberar la conciencia de todo el condicionamiento del ego y darle nacimiento a un nuevo ser, un ser en nuestro interior que es consciente y que vibra en amor y en sabiduría. Ahora, para poder producir estos cambios de nacimiento y muerte, necesitamos conocer cómo funciona nuestra psicología y todo el contenido que hay en ella, o sea, el ego. Nuestra psicología, decimos aquí, que es como una computadora en la que nosotros encontramos diferentes tipos de programas que se van ejecutando a manera de yoes. Diferentes formas de ser. Y cada yo es un conjunto de información, de ideas, de conceptos, de prejuicios, de teorías, deseos, emociones, sentimientos, etc. Que se van activando automáticamente al entrar en contacto con los diferentes estímulos externos. Por ejemplo, ante una situación en donde se me presenta que tengo que comprar algo para reparar la casa o que tengo que comprar algo simplemente para otra persona, me puede surgir el yo tacaño. Un programa que se activa automáticamente siempre ante esas situaciones. Y este programa tiene una forma de ser particular. Se fundamenta en una información, en conceptos, ¿sí? Tiene unos deseos, unas emociones, unos sentimientos muy particulares. Entonces uno busca siempre comprar lo más barato, busca ver cómo puede zafar, etc. En otro momento se me puede activar el yo de la lujuria ante una persona que me parece atractiva, y ese yo también tiene otra clase de información, es otro programa diferente, que también tiene sus ideas, sus conceptos, sus deseos, sus emociones, su forma de ser, ¿sí? Actúa de una manera, piensa de una manera, etc. Y así sucesivamente con todas las diferentes formas de ser a través de las cuales nosotros nos desenvolvemos. Ahora, para poder conocer el contenido de nuestra psicología, para poder conocernos a nosotros mismos, enseñamos la herramienta de la autoobservación. Autoobservarse es dirigir la atención hacia el interior y de esa manera comenzar a descubrir todo aquello que está allí adentro, o sea, tomar conciencia de uno mismo, tomar conciencia de reacciones, de pensamientos, de sentimientos y de comportamientos que ni siquiera nosotros sospechamos tener. Entonces, al autoobservarme puedo descubrir un yo fanático que quiere convencer, que siempre quiere hablarle a los demás para convencerlo que piensen igual que uno, o puedo descubrir un yo de la envidia, de pereza, de sentimientos de rechazo que experimento hacia una persona, que si no me observo nunca los descubro, de críticas que puedo hacer mentalmente o externamente, sentimientos de temor, de ira, de vergüenza, de preocupación, etc. Entonces, la autoobservación nos va a permitir a nosotros ingresar al mundo interior y poder conocernos más allá de la personalidad, o sea, de esa imagen que nosotros siempre mostramos ser externamente y que utilizamos para relacionarnos con los demás. Ahora, para que haya verdaderamente descubrimiento, se requiere una actitud sincera, una actitud humilde y también el deseo de conocernos realmente como somos, o sea, de descubrirnos realmente como somos internamente. Ahora, para poder liberar la conciencia de todos estos yoes o defectos que nosotros vamos descubriendo al autoobservarnos, enseñamos dos clases diferentes de muerte psicológica.
Una de ellas es la muerte en marcha, que consiste en no identificarse. No identificarse con los yoes que vamos descubriendo al autoobservarnos en nuestras vidas, en nuestras relaciones cotidianas, ¿no? O sea, no identificarse es poder lograr una separación con ese programa que se activa. No sumergirnos en las sensaciones, en los deseos y en los pensamientos del yo, para poder evitar que el yo, que esta forma de ser, nos controle, nos duerma la conciencia, nos haga actuar con ignorancia, nos robe la energía, etc. Entonces, si en un momento se me activa a mí el yo de la ira, entonces lo que hago es observarlo, como si fuera algo separado a mí, porque realmente lo es. No somos ese programa que se activa de la ira, porque hay algo que lo puede observar, hay algo más allá que observa la ira. Entonces, de esa manera podemos lograr esa separación y no me entrego a los pensamientos de ira, a la reacción de ira, a los sentimientos de ira, etc. Entonces, de esta manera no nos identificamos y nos mantenemos separados del defecto y con la conciencia libre. Esto viene siendo como una meditación zen, ¿sí? En la que uno deja pasar todo el contenido de la mente y no se identifica, pero una meditación en el cotidiano vivir, en la que dejamos pasar todos los pensamientos, los deseos y los sentimientos del yo y nos mantenemos atentos al presente. No dejamos que nada nos robe la atención y que nos duerma. A esto entonces le llamamos nosotros la muerte en marcha, que es morir de instante en instante a todo el contenido del ego. Eso es un ejercicio que podemos llevar a la práctica. Y por otro lado, encontramos la muerte reflexiva. La muerte reflexiva consiste en sentarnos tranquilamente a observar y cuestionar al yo, ¿sí? O sea, al defecto, para conocerlo, comprender toda su estructura, todo el contenido de ese programa que se activa repetitivamente en mi interior, que me lleva a actuar siempre de la misma manera. Entonces, anoto el yo que he descubierto al autoobservarme, supongamos y volvamos al ejemplo del yo de la ira, y lo empiezo a cuestionar y a observar para conocerlo, simplemente para conocerlo, así como yo cuestiono a una persona para conocerla. Entonces me puedo cuestionar de esta manera: ¿por qué surge este yo de la ira, este programa? ¿Por qué se activa? Y lo observo y van a salir respuestas que surgen de la conciencia. ¿Qué siento? ¿Qué siento, por ejemplo, cuando el jefe viene y hace un comentario que me molesta y hace que surja este programa? Siento, no sé, impotencia, me siento inferior, siento que se quiere aprovechar de mí o lo que sea. Cada uno personalmente tendrá que ir observando lo que siente. ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué reacciono con ira ante esa situación? Tal vez para protegerme, para que no se me aprovechen, para no quedar mal. Eso ya lo tienen que observar cada uno de ustedes. ¿Qué función cumple este yo? ¿Qué función cumple la ira en mi vida? Tal vez utilizo esta forma de ser para hacerme respetar, para que nadie me sobrepase, para que nadie me pise. Entonces tengo que observar todo eso. ¿Cómo lo desarrollé a este programa? ¿Cómo es que fui desarrollando esta ira que se instaló tanto en mi psicología que hoy en día me controla? ¿En qué se fundamenta esta forma de ser, este defecto? ¿Es real? O sea, ¿sirve la ira para hacerme respetar si cumple esa función? Entonces voy observando todo esto muy detenidamente y de esa manera vamos conociendo muchísimos aspectos y características del yo, de la ira, que no alcanzábamos a ver hasta el momento.
Vemos la ignorancia en la que se fundamenta porque no sirve para hacernos respetar. Vemos lo que hace que, o sea, ver todas esas cosas hace que nosotros perdamos la fe en esa forma de ser. Cuando uno ve la ignorancia en la que se fundamenta esa forma de ser, entonces pierde la fe y ya no nos vemos atraídos a actuar nuevamente de esa manera. O sea, ya no actuamos más de esa manera cuando se presente la misma situación. Y así sucesivamente con todas las cosas que vamos descubriendo al autoobservarnos. Podemos sentarnos, empezar a cuestionarnos y a observar para empezar a descubrir. Eso es conocerse a sí mismo. Ahora, cuando nosotros comprendemos un defecto, no solamente se libera la conciencia de ese yo, sino que también se rescata la sabiduría del defecto y nace la virtud. Por eso decíamos que siempre que hay una muerte, hay un nacimiento. De la muerte del defecto nace la virtud. Cuando uno comprende la estructura y todo el contenido del yo del orgullo, de ese programa, rescata la sabiduría de ese comportamiento. Entonces yo ya sé por qué se activa, sé lo que lo motiva, sé lo que ese defecto busca, lo que genera, la ignorancia en la que se fundamenta, etc. Rescaté toda la sabiduría de ese comportamiento. Y entonces cuando muere el orgullo, nace la humildad. Cuando estudiamos la pereza y la comprendemos, nace la voluntad. Muere la pereza y nace la voluntad. Cuando estudiamos el yo de la ira, surge la pasividad y todas sus cualidades, la paciencia, la tolerancia, etc. Y así sucesivamente con cada uno de los defectos que nosotros nos sentemos a estudiar. Por eso la muerte reflexiva, ¿sí? Esta clase de muerte, o también conocida como meditación reflexiva, es el pan del sabio. Es el alimento que lo nutre internamente cada día. Lo que nos permitirá a nosotros pasar de la ignorancia a la sabiduría, liberar la conciencia del condicionamiento del ego y despertar. Por eso este factor es el principal, ya que si nosotros no trabajamos sobre la muerte psicológica, seguiremos dormidos en el ego y por lo tanto no podremos trabajar en los otros dos factores. Entonces, bueno, esto vendría siendo la explicación del primer factor. Ahora vamos a estudiar el segundo, que se llama el nacer sexual. Este factor nos presenta a nosotros el trabajo que debemos hacer en relación a la sexualidad y la relación de pareja. Tanto la sexualidad como la relación de pareja tienen una gran influencia en el desarrollo de nuestro ser. Pueden verse como algo superficial, ordinario e intrascendente, o como el campo de trabajo para comenzar un proceso de perfeccionamiento espiritual. Por ejemplo, una pareja puede unirse por deseo, por placer, casarse, comprarse una casa, llenarla de muebles, tener unos hijos, etc. y seguir un programa, ¿no? O bien, una pareja puede unirse para juntos trabajar en el desarrollo de su ser y formar un equipo para desarrollarse internamente. Entonces, la relación de pareja siempre ha sido un sacramento donde hombre y mujer se unen para desarrollar el amor, o sea, para servirse mutuamente y juntos formar un equipo de trabajo. Ahora, esta relación de pareja exige valores que el ser humano por naturaleza no posee, pero que puede llegar a desarrollar, como por ejemplo el respeto, la responsabilidad, la tolerancia, la fidelidad, la paciencia, el compromiso, el apoyo, etc. Por eso la relación de pareja, vista desde la perspectiva del autoconocimiento, es un gimnasio que nos invita a pulirnos, a trabajar sobre los defectos, sobre el egoísmo y de esa manera desarrollar el amor. Bueno, por otro lado, tenemos que ver que la forma en cómo nosotros utilizamos el sexo
también afecta muchísimo nuestra relación de pareja, ya que nosotros lo utilizamos, o la mayoría de las personas lo utiliza de manera egoísta, para la autosatisfacción y para la experiencia de placer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando mi pareja no me satisface, ¿sí? No satisface mis apetitos, no me produce deseo, no es como yo espero, ¿qué pasa? Cuando no me produce más placer, más deseo y más satisfacción. Sucede que viene la frustración, y con la frustración vienen las peleas, la inconformidad, la intolerancia, viene el repudio, la frialdad, la infidelidad y todos los yoes que son opuestos al amor. O sea, que son opuestos a estas virtudes que recién nombramos. Y todos estos defectos surgen como efecto de fundamentar la sexualidad en experiencia de placer, como un acto egoísta de autosatisfacción. Entonces, siempre que yo fundamente mi relación de pareja en la búsqueda de placer y autosatisfacción, va a venir la frustración, y con la frustración todos los defectos sabidos y por haber. Entonces, en relación al sexo, tenemos que hacer un trabajo de purificación que comienza en el área psicológica, donde tenemos que liberar la conciencia de todos los yoes de lujuria, o sea, de todas las ideas, los conceptos, los prototipos de belleza, las imágenes que hemos grabado en nuestra psicología, que nos llevan a relacionar al sexo única y exclusivamente con el placer sensual. Un programa que altera la función natural de la sexualidad y que condiciona nuestra potencia sexual. ¿Sí? Porque cuando mi pareja o la persona que tengo frente no cumple con los prototipos de belleza, no encaja en mis ideas, entonces no tengo potencia sexual. Y esto quiere decir que no tengo dominio sobre mi naturaleza sexual. O sea que el sexo responde a un programa psicológico de lujuria, pero que no es natural. Un programa de lujuria que hemos grabado, ¿sí? De la sociedad, de los medios de comunicación que nos venden al sexo de esta manera. Y que nos dicen que el sexo es únicamente para experimentar placer. Y que nos venden ideas también, por supuesto, de lo que es la pareja. En el caso del hombre nos muestran la idea de una mujer sensual, de una mujer sexy, de determinada manera. Y en relación a la mujer nos muestran el hombre de novela, el superhéroe, el hombre fuerte, que es amoroso, que es buen padre, que es romántico y que tiene todas las cualidades. Cuando eso solo existe en las películas y en las novelas. Y todo eso altera nuestra psicología y nos lleva a fracasar tanto en la sexualidad como en la relación de pareja. Entonces, cuando nosotros vamos trabajando sobre todos estos programas que hemos desarrollado del sexo, poco a poco vamos a ir alcanzando lo que es la purificación y el dominio de nuestra naturaleza sexual, para posteriormente poder utilizar el sexo conscientemente para impulsar nuestro proceso de desarrollo espiritual. Y con la energía creadora sexual, que es esa energía que se encuentra contenida en la simiente, tanto de hombres como de mujeres, esa energía que es portadora de vida, porque la unión de un óvulo y un espermatozoide crean vida, ¿sí? Que dan vida a un nuevo ser. Utilizando entonces conscientemente esa energía, vamos a poder desarrollar o crear el alma y darle nacimiento al Cristo en nuestro interior, o sea, a un nuevo ser cuya naturaleza es espiritual. Todo esto por medio de un trabajo con esa energía que se encuentra en la simiente. Ya este trabajo sexual, por supuesto, lo vamos a explicar detalladamente en otra conferencia aparte. Esto es más o menos la explicación del trabajo que debemos hacer en relación a la pareja y a la sexualidad. Un trabajo que nos habla de este segundo factor que se llama el nacer sexual. Y por último vamos a ver el tercer factor, que se llama el sacrificio por la humanidad.
Este factor nos muestra la importancia y el papel fundamental que cumple la prestación de servicios desinteresados a la humanidad para nuestro proceso de desarrollo y crecimiento espiritual. Entonces, en primer lugar, el sacrificio por la humanidad nos enseña a nosotros a servir, ya que el ser humano es el único ser que trabaja para sí y se sale del orden natural, a diferencia de los demás reinos de la naturaleza. Por eso, el sacrificio por la humanidad es la labor más importante, más grande que cualquier persona puede asumir. La mayoría de las personas tenemos asociado al servicio como una labor inferior, una labor que realiza el más bajo, el más pobre, cosa que cualquier persona puede hacer, porque esas son las leyes de este mundo terrenal, que es gobernado por el ego, donde el ser humano superior es el que tiene poder sobre los demás y el que siempre es servido, ¿sí? El rey. Sin embargo, cuando lo que nos interesa a nosotros es desarrollar nuestra naturaleza espiritual, crecer en amor y en sabiduría, tenemos que aprender a servir, ya que el más grande en el reino de los cielos es el más pequeño y el más humilde en los mundos terrenales. Jesús, siendo el más grande, dijo: «Yo no vine a ser servido, sino vine a servir». El que quiera ser el más grande, que se haga el más pequeño, porque los últimos serán los primeros. Entonces, es aquí cuando nosotros nos damos cuenta que servir no es tan fácil como parece, y que el servicio a los demás es la labor más grande que nosotros podemos asumir. Detrás del sacrificio por la humanidad, o sea, del servicio desinteresado, existe toda una ciencia que impulsa nuestro proceso de desarrollo espiritual. Una ciencia que solo conoce la persona que lo practica. El sacrificio por la humanidad es el factor que nos mantiene a nosotros de pie, o sea, que nos mantiene con la llama interior encendida, que pone a vibrar todo nuestro ser en otra sintonía, convirtiendo nuestra vida en un escenario espiritual, tal como dice la frase: «Trabajo me das, Señor, mas con ello fortaleza». O sea que el sacrificio por la humanidad nos da a nosotros fuerza, fortaleza interior, espiritual, ¿no? Cuando nosotros nos sacrificamos por la humanidad, recibimos la gracia de Dios en forma de recompensa, lo que nos da fuerza para llevar a cabo todo el trabajo interior en sus diferentes áreas, para levantarnos a la mañana, meditar, para observarnos a lo largo del día, para estudiar un tema, compartirlo con los demás, etc. Manteniéndonos siempre dinámicos, diligentes, con mística, con esa visión trascendente, ¿sí? Con esa visión que contempla lo interior y por supuesto con fe hacia lo interior. Entonces, el sacrificio por la humanidad nos mantiene a nosotros con fuerza, con fe y con esa visión mística tan necesaria para poder llevar a cabo todo este trabajo. Por otro lado, el sacrificio por la humanidad nos invita a nosotros a vencernos a sí mismos, a vencer nuestra naturaleza humana, que es egoísta, y a desarrollar la naturaleza espiritual, o sea, el amor y la voluntad. A través del sacrificio por la humanidad nos alineamos al orden natural, a la ley del amor, convirtiéndonos en siervos de Dios en la tierra, y siendo gobernado por sus leyes, como lo es la ley de la providencia, que nos dice: trabaja para el reino de los cielos y lo demás se dará por añadidura. Entonces, por medio del sacrificio por la humanidad también saldamos el karma, o sea, saldamos la deuda kármica, dejando limpio todo nuestro destino para poder dedicarnos libremente a lo que es el despertar de la conciencia. Y bueno, el sacrificio por la humanidad se lleva a cabo, ¿sí?, cuando nosotros practicamos el conocimiento haciéndonos cargo de nuestro proceso de desarrollo interior. Cuando sacrificamos tiempo, energía,
que podríamos utilizar para otras cosas, la utilizamos para nutrirnos internamente. Y a medida que nosotros vamos cambiando, ¿sí?, entonces comenzamos a enseñar con el ejemplo a los demás, ¿sí? Eso hace parte del sacrificio en un nivel. Nos sacrificamos por la humanidad cuando compartimos el conocimiento con los demás, ya sea difundiendo o bien enseñando. Difundiendo cuando sacamos tiempo para repartir un volante, para pegar carteles, o hacemos cualquier tipo de publicidad para poder invitar a las personas a las conferencias y de esa manera entonces mantener siempre una puerta abierta al despertar para todo aquel que quiera entrar. Y a un nivel superior, cuando ya enseñamos el conocimiento, ¿sí?, cuando asumimos un horario para difundir el conocimiento y para enseñarle a los demás el camino hacia el despertar y poder entonces compartir con ellos nuestras propias experiencias. Los tres factores trabajan en conjunto. Son como tres engranajes de una máquina que dependen mutuamente, ya que si uno falla, fallan los demás. Si no practico la muerte psicológica, la conciencia sigue dormida en el ego, o sea, que no hay verdadero cambio, no hay trascendencia de los defectos, sigo siendo la misma persona egoísta y actuando a través de la ignorancia. Mientras este engranaje entonces esté frenado, no voy a poder trabajar en los otros dos, porque el egoísmo no me va a permitir sacrificarme por la humanidad, hacer trabajos desinteresados por los demás. El yo de la lujuria no me permitirá alcanzar la pureza y el dominio de mi naturaleza sexual. Entonces, si ese engranaje se frenan los otros dos. Si no practico el nacer sexual, sigo esclavo de mis apetitos sexuales, que me conducen por la vía opuesta de lo que es el degeneramiento y la involución. Y que por otro lado me quitan todas las fuerzas para trabajar en los otros dos factores. Entonces, si no trabajo en el nacer sexual, nunca voy a tener fuerza para sacrificarme por la humanidad y para morir psicológicamente. Si no practico el sacrificio por la humanidad, también jamás conoceré lo que es la fuerza del espíritu, ¿sí? Y entonces nunca le encontraré sabor al trabajo interior. Lo veré siempre como una responsabilidad, como algo tedioso, no le encontraré ese gusto, ese sabor al trabajo. ¿Y qué pasa? Que si no me sacrifico por la humanidad, tampoco saldo mi deuda kármica. Cuando nosotros hacemos trabajos desinteresados por la humanidad, cuando nosotros entregamos las enseñanzas del despertar, estamos pagando la deuda kármica, lo que hace que desaparezcan todos los problemas, los conflictos y todas las cadenas que siempre nos mantienen atados a cosas terrenales y que no nos dejan tiempo para lo espiritual. Entonces, pagando el karma a través del sacrificio por la humanidad, dejamos libre nuestro destino para poder dedicar la vida a lo que es el despertar y el desarrollo interior. Entonces, como verán, cada factor cumple una función y complementa el trabajo de los otros dos factores. Practicándolos en conjunto, avanzamos rápida y dinámicamente en lo que es el despertar de la conciencia. Ponemos a trabajar esta máquina, ¿sí? Y entonces el despertar se da de una manera dinámica, rápida. Bueno, esta ha sido la explicación del tema de los tres factores. Espero que les haya quedado claro el tema y cualquier pregunta que tengan la pueden hacer a esta página. Y desde ya, bueno, un saludo a todos y mucha fuerza para comenzar con este trabajo.